Capítulo 18 de Farmacología de Katsu, los eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y compuestos relacionados. Bienvenidos a ROSMED, el podcast de medicina, ideal para escuchar mientras haces ejercicio o cualquier actividad que prefieras. Bien, entonces los eicosanoides son sustancias importantes que provienen de grasas en nuestro cuerpo, específicamente de ácidos grasos poliinsaturados de 20 carbonos. Estos se originan de ácido araquidónico principalmente, liberado de fosfolípidos por enzimas como el PLA2 y luego se oxidan por enzimas como ciclooxigenasa, lipoxigenasa o P450 epoxigenasa o también de forma no enzimática. Su síntesis y tipo depende del tipo de lípidos, células y estímulo celular. Ahora, la dieta también es importante, ya que pueden modular su producción. Por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 generan eicosanoides menos activos que los derivados del ácido araquidónico, y esta variabilidad tiene implicaciones terapéuticas como el uso de suplementos de ácidos grasos para modular la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Hablemos ahora de la síntesis de estos eicosanoides. Entonces, esto se involucra mucho con diferentes vías enzimáticas y produce una variedad de productos importantes para nuestro cuerpo. Una vía principal es la de la ciclooxigenasa, conocidas como las COX, que convierten el ácido araquidónico en endoperóxidos de prostaglandina. Ahora, hay dos formas principales de COX, COX-1 y COX-2. La COX-1 está involucrada en funciones normales del cuerpo, como proteger el estómago, mientras que el COX-2 se activa en respuestas a la inflamación y el cáncer. Medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, funcionan inhibiendo estas enzimas. Ahora, otra vía importante es también la de las lipoxigenasas, conocidas como las LOX, que producen productos como los leucotrienos asociados con enfermedades como el asma y la enfermedad cardiovascular. Además, hay otra vía enzimática que produce productos como los ácidos hidroxicosatetraenoicos, conocidos como los ET, y los ácidos epoxiicosatrienoicos, conocidos como los EET, que tienen roles en la regulación de la presión arterial y también en la inflamación. Y también conocer que existen los isoeicosanoides, que son productos que se forman de manera no enzimática y también pueden tener efectos sobre la función vascular y la inflamación. Dicho esto, hablemos de la farmacología básica de los eicosanoides. Estos ejercen sus efectos principalmente cerca del lugar donde se producen, actuando de manera autócrina y parácrina en lugar de como hormonas circulantes. Se unen a receptores en la superficie celular y la especificidad de su acción está determinada por el tipo y la densidad de receptores en diferentes células. Cada tipo de eicosanoide tiene sus propios receptores. Por ejemplo, hay receptores específicos para la prostaglandina 2, llamados PGI2, la prostaglandina F2-alfa, el tromboxano, conocido como el TXA2, y las prostaglandinas E2, asimismo también como prostaglandinas D2, entre muchos otros receptores específicos. Ahora, estos receptores están acoplados a proteínas G y desencadenan diferentes vías de señalización dentro de la célula. Por ejemplo, los receptores EP2, EP4, IP y DP1 activan la adenilciclasa a través de la proteína GS, lo que lleva a un aumento en los niveles intracelulares del CAMP y también la activación de proteínas sinasas específicas. Por otro lado, receptores como el EP1, FP y el TP activan el metabolismo del fosfatidilnositol, lo que conduce a la liberación también del calcio intracelular. Además, también se han identificado receptores para los leucotrienos como el LTB4 y el LTC4, conocido también como el LTD4, que también están acoplados a proteína G y desencadenan respuestas intracelulares como la movilización del calcio. Aunque hoy en día se han observado que estos eicosanoides pueden interactuar con receptores nucleares como los receptores activados por el proliferador de peroxisomas, conocidos como los PPARS, en experimentos in vitro, aún no está claro si estas interacciones son biológicamente significativas en condiciones fisiológicas normales.
Efectos de las prostaglandinas y los tromboxanos. Las prostaglandinas y los tromboxanos ejercen efectos importantes en varios tejidos de nuestro cuerpo, incluido el músculo liso, en la vasculatura, las vías respiratorias y el tracto gastrointestinal y reproductivo también. Entonces, primero vamos a empezar con el músculo liso vascular. Empezaremos primero a decir que hace efecto en la vasoconstricción y en la vasodilatación. En la vasoconstricción, el tromboxano A2, conocido como el TXA2, es un potente vasoconstrictor y también es un mitógeno de las células musculares lisas. Las PGF2 alfa también tienen efectos vasoconstrictores, mientras que el isoprostano 8-iso-PGF2 alfa actúa a través de los receptores TP. En cuanto a la vasodilatación, las prostaglandinas vasodilatadoras como PGI2 y el PGE2 promueven la vasodilatación aumentando los niveles del CAMP y disminuyendo el calcio intracelular en el músculo liso, principalmente a través de los receptores IP y EP4. Ahora, vayamos con el tracto gastrointestinal. Las prostaglandinas y tromboxanos activan el músculo liso gastrointestinal. Por ejemplo, el músculo longitudinal se contrae por la acción del PGE2 y el PGF2 alfa, mientras que el músculo circular se contrae por la acción del PGF2 alfa y se relaja por la acción del PGE2. Esto puede causar retortijones y también los cólicos. En cuanto a las vías respiratorias, el músculo liso respiratorio se relaja con las prostaglandinas PGE2 y el PGI2, pero se contrae con PGD2 y TXA2 y también el PGF2 alfa. Los cisteinil-leucotrienos también son broncoconstrictores y pueden estimular la secreción del moco bronquial y causar edema de la mucosa. Vale, entonces, sigamos con los efectos de las prostaglandinas. Estas, como habíamos mencionado, son producidas por las enzimas COX-1 y COX-2 y no solamente van a causar efecto en los órganos ya mencionados, sino también en las plaquetas. Por ejemplo, los PGI2 inhiben la agregación plaquetaria, mientras que el TXA2 las induce. En el riñón regulan el flujo sanguíneo y la presión arterial, especialmente en condiciones de alto consumo de sal. En los órganos reproductivos participan en la ovulación, contracción uterina y también en la fertilidad. En el sistema nervioso afecta la fiebre, el sueño y la neurotransmisión, así como también la sensación del dolor. En la inflamación e inmunidad promueven la inflamación y modulan la respuesta del sistema inmunitario. En el metabolismo óseo regulan la renovación y respuesta a fuerzas mecánicas en el tejido óseo. En los ojos pueden reducir la presión intraocular. Y finalmente, en el cáncer, la vía COX-2 está implicada en el desarrollo y progresión de varios tipos de cánceres. Recuerden que estábamos hablando acerca de las lipoxigenasas. Los metabolitos derivados de estas lipoxigenasas y también del citocromo P450 tienen impactos significativos en diversas funciones biológicas. Entonces, primero tendrán una importancia en las células sanguíneas e inflamación. En el caso, por ejemplo, del LTB4, es un quimio atrayente poderoso para varios tipos de células, contribuyendo a la inflamación y también a la activación de los neutrófilos y también a los eosinófilos. Los cisteinil-leucotrienos también son quimioatrayentes y contribuyentes a la inflamación y enfermedades crónicas como el asma y también las enfermedades inflamatorias intestinales. Las lipoxinas tienen efectos antiinflamatorios, inhibiendo la activación de ciertos tipos de leucocitos. En cuanto al corazón y el músculo liso, algunos metabolitos estimulan la proliferación y migración de células musculares lisas, posiblemente contribuyendo a la ateroesclerosis. Otros, como por ejemplo las lipoxinas, pueden tener efectos vasoconstrictores o antihipertensivos. En cuanto al sistema renal, algunos productos como el B20-ET están implicados en la vasoconstricción y la hipertensión, mientras que otros como los EET tienen efectos vasodilatadores y natriuréticos, protegiendo contra el daño renal inflamatorio. Ahora hablemos acerca de la inhibición de la síntesis de los eicosanoides. Entonces, en primer lugar serán los corticosteroides. Estos bloquean todas las vías conocidas de síntesis de eicosanoides, posiblemente estimulando la producción de proteínas inhibidoras que bloquean la actividad de la fosfolipasa A2, evitando así la liberación del ácido araquidónico. Luego también tenemos a los AINES, estos que son antiinflamatorios no esteroideos. Lo que hacen prácticamente, es bloquear reversiblemente la actividad de la COX, impidiendo la formación de prostaglandinas y también de tromboxanos.
Luego también tenemos su repercusión en los COX-2 selectivos. Actúan específicamente sobre las COX-2 con variabilidad en su grado de especificidad y afectividad. Y en cuanto también los AINES afectan también lo que es el ácido acetilsalicílico, inhibe irreversiblemente la COX, lo que lleva a una inhibición prolongada de la biosíntesis del tromboxano en las plaquetas. Ahora, también es importante mencionar que existen agonistas y antagonistas de los receptores EP y TP y están siendo evaluados en el tratamiento de fracturas óseas, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. La inhibición selectiva de la isoforma inducible por lo que es el MPGES1 se está investigando para el tratamiento del dolor, la inflamación, enfermedades cardiovasculares y también la quimioprevención del cáncer. Ahora, también es importante mencionar que existen inhibidores del 5-LOX y son antagonistas selectivos de los receptores CYSLT1 para los leucotrienos. Estos son utilizados en el tratamiento del asma leve o moderada y su potencial en enfermedades cardiovasculares está siendo actualmente investigado. Hoy en día se están desarrollando fármacos que inhiben tanto la COX como la lipoxigenasa para abordar la producción de eicosanoides inflamatorios y proliferativos. La darbufelona, un inhibidor de la COX-2,5-LOX, ha mostrado promesa en estudios preclínicos en células cancerosas y también en modelos tumorales de ratoncitos. Dicho esto, pues ahora sí hablemos acerca de la farmacología clínica de los eicosanoides. Empezaremos primero mencionando que existen varios enfoques. Están los análogos estables de las prostaglandinas, que se han desarrollado versiones sintéticas de prostaglandinas naturales con una acción prolongada para administración oral o parenteral. Luego están los inhibidores enzimáticos y antagonistas de estos receptores. Se han creado fármacos para interferir con la síntesis a los efectos de los eicosanoides. Por ejemplo, se han desarrollado inhibidores selectivos del COX-2 para reducir la inflamación preservando las funciones gastrointestinales y renales asociadas con la COX-1. Sin embargo, la inhibición de la COX-2 puede llevar a un aumento de eventos cardiovasculares al eliminar una restricción protectora en los mediadores endógenos de la disfunción cardiovascular. Y en tercer lugar, las modificaciones de la dieta. Cambiar los precursores de ácidos grasos poliinsaturados en la membrana celular mediante la dieta puede alterar la síntesis de eicosanoides. Este enfoque se utiliza ampliamente en productos de venta libre y en dietas que promueven el aumento del consumo del pescado, de agua fría, rico en ácidos grasos omega 3. Bien, ahora hablemos de la farmacología clínica en el aspecto de el sistema reproductor femenino. Y bueno, como parte de esto tenemos que hablar del parto y de la reproducción. Las prostaglandinas, especialmente las PGF2-alfa derivadas de la COX-1, son importantes para la luteólisis y también lo que es el inicio del parto. La interacción compleja entre el PGF2-alfa y la oxitocina es crucial para iniciar el parto. La producción del PGI2 conduce a la maduración del músculo liso uterino antes del parto. Y en segundo lugar, el aborto. Las prostaglandinas PGE2 y PGF2-alfa tienen potentes acciones oxitóxicas y se utilizan clínicamente para inducir el aborto en cualquier etapa del embarazo. La dinoprostona, una preparación sintética del PGE2, se administra vaginalmente para este propósito. También se utilizan antiprogestinas como la mifepristona combinadas con análogos sintéticos oxitóxicos de PGE1, como por ejemplo el misoprostol, para abortos tempranos. Además, el carboprometramina, un análogo de la PGF2-alfa, se utiliza para abortos en el segundo trimestre y para controlar la hemorragia posparto. Las principales toxicidades incluyen calambres, dolor y diarrea. Profundicemos un poquito más en el contexto de la facilitación del parto. Las prostaglandinas, como por ejemplo la PGE2 y la PGF2-alfa, son efectivas para iniciar y estimular el trabajo del parto, como ya habíamos mencionado. La PGF2-alfa específicamente es ligeramente más potente que el PGE2, pero ambas tienen tasas de éxito similares cuando se administran localmente para madurar el cuello uterino.
Los efectos adversos son moderados, con prácticamente una ligera incidencia más alta de náuseas, vómitos y diarrea en comparación con la oxitocina. La PGF2-alfa tiene más toxicidad gastrointestinal que la PGE2. No se observan efectos cardiovasculares maternos significativos en las dosis recomendadas. Ambas prostaglandinas pueden pasar la barrera feto-placentaria, pero la toxicidad fetal es poco común. Ahora, para la inducción del parto o prácticamente el ablandamiento del cuello uterino, se usa la dinoprostona como gel o como inserto vaginal de liberación controlada. Esto reduce sustancialmente el tiempo de inicio del parto y el tiempo de alumbramiento. La administración oral del PGE2 también ha mostrado ser efectiva, siendo superior al derivado oral de la oxitocina y comparable a la oxitocina intravenosa en la inducción del trabajo de parto. En cuanto a la dismenorrea, que vendría a ser otro efecto, prácticamente se atribuye a un aumento en la síntesis del PGE2 y el PGF2-alfa durante la menstruación, causando contracciones uterinas dolorosas. Los NSAID inhiben eficazmente la formación de estas prostaglandinas y alivian la dismenorrea en la mayoría de los casos. El ácido acetilsalicílico también es seguro, pero puede aumentar el sangrado menstrual debido a su efecto sobre las COX plaquetarias. Dentro del uso de la farmacología clínica de estos fármacos también tiene que ver mucho con el sistema reproductor masculino, específicamente el alprostadil, que tiene que ver mucho con la prostaglandina PGE1. Se utiliza como tratamiento de segunda línea para la disfunción eréctil. Se puede administrar por inyección intracavernosa o terapia de supositorio transureteral. El dolor en el pene es un efecto secundario común, pero la erección prolongada y el priapismo son consecuencias más raras. El alprostadil puede usarse solo en combinación con otros medicamentos como la papaverina o la fentolamina. En el sistema renal, el aumento de la biosíntesis de las prostaglandinas se ha asociado con una forma del síndrome de Bader, una enfermedad rara que afecta la presión arterial, la sensibilidad a la angiotensina y la excreción en lo que son prácticamente el potasio. Se ha observado una mayor excreción de prostaglandinas en la orina en esta condición. Ahora, los inhibidores de la COX lo que hacen prácticamente es normalizar los valores alterados asociados con este síndrome. Con respecto en el sistema cardiovascular, los PGI2, que son que es la prostaciclina, se utiliza para tratar la hipertensión pulmonar, reduciendo la resistencia vascular en los vasos sanguíneos pulmonares. El epoprestenol es un medicamento aprobado para este fin, aunque tienen efectos secundarios como sofocos, dolor de cabeza, hipotensión, náuseas y diarrea. Otros análogos de la prostaciclina, como el iloprost y el teprostinil, también se utilizan para tratar esta condición. Además, se han desarrollado agonistas orales de receptor de prostaciclina como el Celexipac y el trepostinil oral. En el sistema respiratorio, la PGE2 es un broncodilatador potente, pero también estimula la tos, lo que ha dificultado la creación de análogos con solo propiedades broncodilatadoras. La PGF2-alfa y el TXA2 son broncoconstrictores muy fuertes. Con respecto en el sistema gastrointestinal, las prostaglandinas como la PGE y sus análogos protegen contra las úlceras pépticas, inducidas por lo que son las NSAID. El misoprostol es un análogo sintético del PGE1 que se usa para esta indicación, específicamente para las úlceras pépticas. Los inhibidores selectivos del COX-2 también se desarrollaron para preservar la ciprotección gástrica natural proporcionado por las prostaglandinas. Sin embargo, hoy en día el uso de este está asociado con un mayor riesgo cardiovascular. Y finalmente, con el sistema inmunitario. Las prostaglandinas pueden limitar la proliferación de linfocitos T y la respuesta inmunitaria. Las PGE2, por ejemplo, inhiben la diferenciación de linfocitos B y la función de presentación de antígenos de células derivadas de mieloides. Los leucotrienos, el TXA2 y el factor activador de plaquetas estimulan la expansión clonal de las células T y también la liberación del interferón gamma. Ahora, para terminar el capítulo 18, vamos a hablar acerca de la manipulación dietética del metabolismo del ácido araquidónico.
Entonces, bueno, primero mencionar que la manipulación dietética del metabolismo de este ácido ha sido objeto de numerosos estudios. Actualmente incluso, ¿no? Se ha observado que la ingesta de ácidos grasos esenciales como el omega 6 y también el omega 3 pueden influir en la producción de eicosanoides y por lo tanto en la fisiología del organismo. Dos enfoques dietéticos principales hoy en día se están utilizando para modificar el metabolismo del ácido araquidónico. El primero implica la adición de aceites como los del maíz, el cártamo y el girasol, que son ricos en ácido linoleico, es decir, omega 6, lo que permite la generación de prostaglandinas de la serie 1. El segundo método implica la adición de aceites de pescado de aguas frías que contienen ácidos grasos omega 3, como el eicosapentaenoico, conocido como los EPA, y también los docosahexaenoico, conocido como los DHA. Estos estudios prácticamente han demostrado que las dietas ricas en aceites de pescado pueden afectar diversos aspectos fisiológicos como la función plaquetaria, la presión arterial y los niveles de triglicéridos, con respuestas que varían según la dosis. Además, hay una amplia evidencia epidemiológica que sugiere una asociación con el consumo de pescado graso y una reducción en la incidencia del infarto de miocardio y muerte súbita cardíaca. Sin embargo, la relación con el accidente cerebrovascular no es muy clara hoy en día, ¿no? Por último, es importante destacar que los datos epidemiológicos que se nos ha brindado pueden ser influenciados también por otros factores, como la reducción simultánea de grasas saturadas y otros aspectos de un estilo de vida saludable, lo que plantea interrogantes sobre los beneficios cardiovasculares específicos de los ácidos grasos omega 3. Sin embargo, pues lo que sí sabemos es que estos ácidos grasos omega 3 pueden reducir la incidencia de muerte súbita. Y de esta manera hemos terminado con el capítulo 18. Si te gustó, dale like y suscríbete.